queridos hermanos de la Estaca Benito Juárez. Somos la familia Rivera Juárez y en esta tarde vamos a compartir unas palabras con ustedes. Esperemos que puedan tocar sus corazones y que puedan estar atentos a lo que vamos juntos a aprender en esta hermosa tarde. Como todos sabemos perfectamente, en la Estaca existen todo tipo de familias. Hay familias jóvenes con niños pequeños, hay hermanos que acaban de casarse, hay hermanos que están solteros y también hay muchos hermanos y hermanas que están criando solos a sus hijos, chiquitos, grandes. Hay hay familias en las que ya no hay niños ni jóvenes y ya están disfrutando un poco más su tiempo en pareja. Y así podría continuar hablando de las diferentes familias que conformamos esta estaca. En esta hermosa tarde vamos a escuchar una historia que el presidente Monson contaba muy a menudo y ojalá que podamos poner mucha atención. El presidente Monson, como dice mi esposa, nos va a contar esta historia con la importancia de que nosotros podamos al escucharla saber que debemos realmente resolver nuestros conflictos, que es importante resolver nuestras diferencias, porque bueno, pues somos lo más valioso que tenemos, es nuestra familia, es la gente que nos ama. La historia habla acerca de Jack. Jack, como en su etapa joven, pues tenía ciertas diferencias con su padre, mayormente. En una de esas diferencias, cuando incluso él tiene la edad de 17 años, es tan fuerte la diferencia o la discusión que él decide irse de su casa. Prepara sus maletas, agarra sus cosas, compra un boleto hacia una ciudad distante y a pesar de las lágrimas de su mamá, de que le dijera, ¿sabes qué, Jack? No lo hagas. Pues él sale de casa. Justo antes de que él pueda cruzar lo que es la banqueta de casa, su papá lo alcanza y él le dice, Jack, reconozco que casi, o si no, toda la culpa de lo que está pasando es mía. Te pido que me perdones. Procuraré ser un buen padre, Jack. Y quiero que sepas que si tú decides regresar a casa, yo estaré aquí al pendiente y quiero que sepas que te quiero. A pesar de este momento en esta historia, Jack decide continuar con su decisión. Él se va, toma este autobús y bueno, parece mentira, pero en el trayecto del autobús parece ser que se han calmado los ánimos y esto permite que Jack pueda reflexionar y se da cuenta de que su papá fue muy valiente, de que el reconocer que él tuviera mayormente la culpa de la situación y que se acercara a él y luego que le dijera esas palabras que tan importantes que es te quiero, reconoció que pues su papá ya había hecho su parte en esta discusión para poder conciliar. Entonces él reconoce que él debe hacer también su parte. Así que una vez que llega a la otra ciudad o a donde él se dirigía, compra otro boleto, regresa a casa poco antes de medianoche y se encuentra a su padre en la mecedora de la sala en una postura de preocupación y cuando lo ve pues se unen en un abrazo muy fuerte, ¿no? El presidente Monson comenta dos cosas muy importantes de esta historia. Dice que primeramente este joven se volvió hombre de un día para otro por la decisión que tomó de hacer su parte, pero también recalca que ese padre pudo hacer algo muy valioso, que fue el poder rescatar a su hijo de ese gran número de personas que pierden esa unión familiar y que por lo tanto son heridos por estas discusiones que a veces se tienen, ¿no? Y bueno, como decía mi esposa, ¿no? Tiene toda la razón. Va a haber diferencia de opiniones, vivimos etapas diferentes, tenemos edades diferentes, a pesar de que somos miembros de una misma familia, y eso puede dar cabida a tener esas diferencias, pero eso no significa que no nos amemos y que no seamos importantes también para nuestro Padre Celestial. Así es. Y bueno, hermanos, como todos nosotros sabemos, el enemigo más grande que podamos tener, que es Satanás, está empecinado en destruir familias. A Satanás lo único que le importa es que la obra no continúe. ¿Y a dónde puede recurrir? Pues a las familias, lastimando a las familias,
creando conflicto, creando problemas, separando esos lazos de amor infinito que de repente olvidamos entre las preocupaciones, entre los problemas, entre todos esos sentimientos negativos que tenemos, y olvidamos nuestros convenios a veces, ¿no? Se vuelve acalorado el problema, incluso pensamos en disolver las cosas, ¿no? Y nos olvidamos de muchas cosas que hemos convenido con el Señor. Y una de esas cosas, pues, es que nosotros deberíamos tener santidad en nuestro hogar, deberíamos formar hogares celestiales. Pero Satanás no quiere eso para nosotros. Satanás quiere dividirnos para que la obra del Señor no continúe. Y por supuesto, cuando hay familias fuertes, cuando hay familias que se están esforzando, que están luchando en contra de toda la adversidad que pueda haber, entonces el Padre nos fortalece, nos bendice, y es cuando podemos luchar mayormente contra Satanás, contra este gran enemigo que tenemos. Y por supuesto las familias, los miembros de la familia se unen, estrechan lazos, las bendiciones surgen, y cuando hay problemas y estos no se resuelven, pues bueno, los conflictos destruyen las familias, las relaciones, y esto ocasiona que, como lo que mencionaba mi esposo en esta historia, es que haya corazones heridos, que haya madres llorando, que haya padres preocupados, y esperamos, a continuación vamos a tratar algunos puntos que se nos recomienda dentro de la iglesia que nosotros podamos seguir para no llegar a estos extremos, ¿ok? Tal como les mencionó mi esposa, estas son algunas pautas importantes a considerar para poder estar mejor, para poder no tener tanto conflicto, ¿sale? El primero es resolver los problemas entre padres e hijos con una actitud cristiana. Es muy importante que, sobre todo, para poder no dar lugar al conflicto, podamos nosotros tener la voluntad de resolver el conflicto. Recuerden cuán importantes son uno para el otro, ¿sale? Que aun cuando son familia, la persona que está justo enfrente de ti es hijo de Dios o hija de Dios también. Entonces es importante que reconozcas eso, ¿ok? Parte importante también es que nosotros podamos buscar la forma de arreglarlo de manera mutua, y que este arreglo sea sustentado bajo los valores y las normas, de forma que los hijos también puedan sentir precisamente la importancia de poder reconciliarnos y conciliarnos juntos. Los padres debemos enseñar principios correctos a nuestros hijos, y también las razones en las cuales nos basamos para que esto suceda, ¿sí? Debemos invitar a nuestros hijos a que elijan lo correcto y a persuadirles, muy importante con nuestro ejemplo, a que ellos tampoco discutan y que puedan ser más conciliadores, ¿sale? Bien, otro de los puntos importantes que debemos considerar, hermanos, es que debemos seguir las normas de las Escrituras para poder reprender con severidad a nuestros hijos. Y estamos de acuerdo que en algún momento vamos a llegar a este punto en el que seremos referees, en el caso de que tengamos hijos pequeños, adolescentes, incluso adultos, en el que tengamos que reprenderlos como pasó en la antigüedad con esos padres amorosos que enseñaron con el ejemplo, con la fortaleza, pero sobre todo con la unión familiar. Una de las cosas que nos mencionan aquí en este pequeño manual es que el elder Neil Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos enseñó que en el momento oportuno es cuando debemos enseñar, no cuando haya pasado la discusión acalorada, no cuando haya sido problema grande el que inició pequeñito, sino que debemos hacerlo, debemos reforzar las enseñanzas que hemos aprendido en la familia y también en la iglesia. Debemos mediar a nuestros hijos, debemos estar atentos a las palabras, a las acciones, a los pensamientos, incluso que de repente ellos nos comparten, Sí. para que nosotros podamos definir qué podemos continuar y qué podemos parar en ese momento. Y todo con la finalidad, hermanos, de que
más adelante no se hagan las cosas más grandes, de que los problemas no sean más grandes. Y hay muchos ejemplos en las escrituras que nos mencionan la forma en que las familias resolvieron conflictos, pero también hay muchísimos ejemplos en las escrituras, ya ni se diga el libro de Mormón, en el que las familias no resolvieron los conflictos hablando o de una manera tranquila, civilizada. Se fueron a la guerra incluso, ¿no? Se mataron entre ellos. Y bueno, nosotros no queremos llegar a esos extremos, por supuesto. Entonces es que nosotros debemos... Aun cuando den ganas, ¿no? A veces. Ahí es cuando nosotros debemos entrar con toda la fuerza y con toda la autoridad que el Padre nos ha dado y que tenemos como familias, a poder aclarar las cosas, a mediar las cosas y aprender conforme a las enseñanzas de nuestro Salvador, de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Pues conociéndolo, conociendo cómo lo hizo Él, cómo enseñó, cómo medió las situaciones. Entonces, lo vamos a hacer leyendo, orando, escuchando a nuestros líderes, a nuestro profeta, leyendo las liaunas, y ahí vamos a conocer a Cristo. Cuando lo conocemos, entonces podemos replicar sus enseñanzas a nuestra familia incluso. Sí, sí, es muy importante que nosotros podamos valorar cada una de las palabras del Señor. La verdad es que Él pudo repeler el conflicto y eso que se le buscó mucho, que se le buscó mucho el que Él pudiera contender también, ¿no? Muy importante también es que nosotros podamos tener la oportunidad de escuchar. Se evitan muchos conflictos cuando los padres buscan esa habilidad de poder escuchar, en este caso, y de entender no solamente a sus hijos, sino también a su pareja. ¿Sí? En las escrituras se nos enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Los sentimientos de ira de un hijo a menudo se disipan cuando él o ella siente que el padre o la madre lo entiende y lo respeta. Y de la misma forma con tu cónyuge. Cuando tú tienes la oportunidad de poder olvidarte de ti mismo por un momento y reconocer qué es lo que está pasando y te das la oportunidad de poder escucharla o escucharlo, tú te puedes dar cuenta del valor que tiene esa persona para ti y de alguna forma puedes llegar a entender el porqué de su actitud y también el porqué de tu actitud también, ¿no? De la actitud de uno mismo, ¿no? Y nos ha pasado. Llega el momento en el que tenemos que buscar la forma de decir, a ver, vamos a parar ahí. ¿Qué está pasando? A ver, dime qué sientes. Y sí, en el Inter vas a tener que, o va a llegar el momento en que no vas a dejar hablar al otro, entonces tienes que aprender a que debes dejar de hablar, tienes que no pensar qué le vas a responder, qué le vas a refutar, sino simplemente escuchar con muchísimo respeto y poder dar la oportunidad de que podamos conciliar, ¿no? Que es algo muy, muy importante también. Muy bien. No es fácil, por supuesto. Nosotros tenemos 11 años ya de conocernos y vamos a cumplir 7 de casados. De casados. De casados apenas. Pero hemos aprendido mucho, hermanos. No somos un matrimonio perfecto en absoluto, pero nos hemos esforzado por mantener una comunicación abierta todo el tiempo. Compartir las cosas que sentimos, platicar muchísimo, es algo que hacemos como matrimonio. Y también incluimos a nuestras hijas están pequeñas, tienen 6 y 3 años. Y siempre tratamos de incluirlas, les explicamos obviamente a su edad, tratamos de utilizar las palabras adecuadas para que ellas puedan comprender cuando algo pasa en casa. Sin embargo, hay cosas que resolvemos como padres por nuestra cuenta, ¿no? Sin necesidad de decirles nada. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos, arbitrar de forma selectiva cuando los conflictos han llegado a casa. ¿Qué conflictos son los que debemos solucionar personalmente? Porque habrá cosas que pueda solucionar yo sola. Sí, claro. Habrá cosas que tenga que compartir con mi esposo y decirle, necesito ayuda para solucionar esto. Y pues sin duda alguna va a haber conflictos, hermanos, en los que necesitemos ayuda externa. Llámense temas psicológicos, cosas más profesionales, ¿no? Sí, en claro. que tengamos que acudir a profesionales, porque la iglesia no está peleada con
Aparte de esa ayuda profesional, queremos nosotros aclarar que también tiene que ver con el hecho de que nos dirijamos a nuestros líderes. Ellos tienen la inspiración y asimismo la oportunidad de hacer trabajo en equipo con nosotros y el Señor en caso de que necesitemos apoyo. Otro punto importante es precisamente también el hecho de rehusarnos a discutir. El Salvador fue un ejemplo claro acerca de ese punto. Y de hecho, da risa, ¿verdad? Porque es algo que normalmente ocurre cuando tenemos diferencias. Aparentemente queremos dar nuestra opinión por encima de la otra persona. E incluso si estuviéramos hablando de nuestros hijos, pensamos que tenemos absolutamente toda la verdad o toda la razón precisamente en ese momento. Pero la verdad es que hay cosas sabias que provienen de los pequeños y de los jóvenes. Y es importante que también podamos escucharlos, como hemos visto en otros puntos. El Salvador, como les mencionaba, es un ejemplo perfecto. Él fue golpeado, fue abofeteado, él fue injuriado, se le trató en todo momento de forma injusta. Y aún así, aun cuando le escupieron e incluso le crucificaron, él no respondió con una actitud similar. Él no injurió a nadie. A veces pensamos que la forma correcta o la forma de ganar es precisamente esa, seguir discutiendo. Pero tenemos que buscar la forma de tener una mente clara, poder reconocer prácticamente el ejemplo del Señor también y saber qué es lo que sí me puede ayudar a sumar en esta situación. Y tal y como lo hemos visto anteriormente, pues el hecho de poder ser valientes y tomar la decisión de no discutir. Bien. Después de que hemos tocado brevemente estos 5 puntos importantes para la resolución y pues todo cuanto debemos hacer para no tener conflictos en casa, y ustedes pueden agregar muchísimos más, hermanos. Sí. Ustedes pueden tener hábitos, incluso tradiciones familiares que pueden sumar y eso va a hacer que, por supuesto, estén mejor preparados ante la adversidad, ante los problemas, ante los conflictos que se van a presentar sin duda, ¿no? Nosotros como familia hemos tratado de hacer estas pequeñas cosas, estos pequeños ajustes que probablemente al principio de nuestro matrimonio no nos gustaban, ¿no? O no nos habíamos dado cuenta, porque pues al principio el enamoramiento era total, que nos amábamos con todo y defectos, ¿no? Pero al paso del tiempo esos defectos van resaltando un poco más y nos van gustando un poco menos. Entonces hay hábitos, hermanos, que debemos cambiar, que debemos dejar de lado por tal de estar bien con nuestra familia, por tal de que nuestra pareja esté bien, se sienta a gusto con nosotros. Y una de esas cosas pueden ser pequeñas, insignificantes, como poner el celular a un lado cuando estamos hablando de frente para poder ponernos atención. Cuando comemos tratamos de dejar los celulares a un lado, y que son pequeñas cosas, hermanos, pero eso va a hacer que nuestra atención se centre en el uno hacia el otro. Y al igual con nuestros hijos, ¿no? Nuestros pequeños, si es que los hay, con los jóvenes hay que poner mucha atención en eso. Y pequeños actos día con día que van a hacer que los conflictos de esos pequeños actos probablemente desaparezcan o sean un poquito más sobrellevables. Entonces, pongamos en práctica esto. Estos puntos fueron sumamente importantes, pero ustedes agréguenle, ustedes sumen a esto que nosotros acabamos de mencionar con respecto a los manuales. Sí, la verdad que lo que dice mi esposa es muy, muy sabio en esa parte, ¿no? Debe haber una forma en la cual ustedes reconocen que pueden romper con esa tensión durante la discusión o durante esas conversaciones acaloradas que prácticamente no nos van a llevar a nada positivo, ¿no? Puede ser que ustedes rompan ese momento, como le platicábamos incluso ayer ella y yo, romper ese momento de tensión con algo que haga sonreír a la otra persona, o a veces, tal y como la historia de Jack, ¿no? Con una palabra muy, muy sencilla, pero a la vez de corazón, como es te amo y te quiero, y de alguna forma corresponder a esa situación airada con cosas nobles, ¿no? Que pudieran cambiar la situación y de alguna forma dar la apertura, exactamente, el sentimiento y dar la apertura para que haya el diálogo, ¿no? Así es. Bien, hermanos, y para finalizar esta pequeña charla o lección, vamos a tomar
por ejemplo, una experiencia que tuvimos como familia recientemente. Ujú. Pero esto va a ser basado en un modelo que tiene la iglesia para solucionar problemas y esto lo van a encontrar en los manuales, por supuesto. Dice que algunas familias han empleado con éxito este modelo. Son 5 pasos, 5 sencillos y simples pasos para resolver conflictos. Y se ha adaptado a la forma de convivencia, a la forma de trabajar en casa. Y esto ha hecho que, bueno, en muchas ocasiones funcione, ¿no? Funcione la resolución de conflictos. Hace poco a nuestra hija Anaya le pidieron hacer Un proyecto un proyecto cultural. escolar, Ujú. en donde le decían que tenía que hacer una obra de teatro, inventarla, hacer los personajes, actuarla y por supuesto enviarla, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y le preguntamos a ella, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿De qué quieres que se trate tu historia, no? Y ella, pues ahorita estamos en la edad de que aman los dinosaurios y nos dijo, de dinosaurios, ¿no? Ok. Entonces, ese es nuestro punto, hacer una obra de teatro familiar, porque tenía que incluirnos a todos, en donde pueda llevar a cabo, bueno, ciertos pasos, ¿no? Ese es nuestro problema, nuestro conflicto en este momento, pequeño, ¿no? El paso número 1 es declarar nuestras posiciones. Qué quería mi esposo hacer y qué quería hacer yo? La idea de él era más tecnológica, ¿no? Poner una pantalla verde atrás y que la niña actuara y ponerle un fondo de una selva con dinosaurios, disfrazarla, el gorrito, lentes, y un dinosaurio por ahí, interactuando con ella. Y después cantar, ¿no? Y mi postura era más sencilla, que ella hiciera muñequitos dibujados, recortados, pintados y que actuara con ellos, ¿no? Así como en una casita, no sé. Esa era mi postura, mi idea. Pero Ujú. ahí entró el conflicto, porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué parte era la que mejor podría llevarse a cabo y que ella podría, claro, disfrutar mejor esta experiencia. Entonces, después lo que hicimos fue explorar las preocupaciones que cada uno tenía. Por ejemplo, la de mi esposo. Sí, o sea, realmente cuando vimos este tema, no hubo mucho, no estuvimos muy de acuerdo, y al no estar muy de acuerdo, la realidad es de que hubo preocupaciones en el proyecto. No sabíamos cómo hacer las cosas y pues al ser diferentes, el que uno no pudiera concretar su idea hacía que el otro de alguna forma se irritara o tuviera una mala actitud. Eso es real, es algo que estaba pasando, ¿no? Así es. De algo tan sencillo, algo que pudiera ser tan llevadero, pues ya había cierto conflicto, ¿no? Y después empezamos a explorar por qué estábamos tan preocupados y nos dimos cuenta de que pues realmente no sabíamos hacer o cómo llevar esa idea a materializarla con Naya, ¿no? Después lo que tuvimos que hacer precisamente ya que dijimos, ¿sabes qué? Esta es mi preocupación sobre este tema y sobre lo que tú tienes planeado, qué te preocupa o qué es lo que está pasando por lo cual nos está dando la situación o las cosas, fue como, ok, entonces olvidémonos de nosotros mismos, de quién tiene la mejor idea y digamos, bueno, pues, ¿cuáles pueden ser las posibles soluciones, ¿no? Así es. Y en cuanto nosotros aportamos estas ideas para las soluciones, pues surgieron muchas. Y aquí esto es lo padre, ¿no? Que después de que nos acaloramos un ratito y dijimos, no, es que se va a hacer así, no, es que así no, porque no se ve tanto como una tarea escolar de una niña chiquita, ¿no? Entonces van a pensar que lo hicimos nosotros totalmente y no queríamos eso, ¿no? Entonces queríamos incluirla. Y fue cuando preguntamos y dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo solucionamos? Bien, ella nos dijo, y yo creo que fue la solución perfecta, ella nos dijo, Sí, tenemos que escucharla a ella, era su claro, proyecto. era su proyecto. Entonces dijimos, ¿qué quieres hacer? Y ella dijo, ¿me puedo disfrazar? Puedo utilizar los títeres que hice con mamá y papá me graba en la pantalla verde y pone un fondo de una selva. Y así lo hicimos, hermanos, ¿no? Sí. Fue sencillo, fue simple, pero no nos habíamos escuchado antes. Y ese es el tema, mis hermanos. Cuando hay discusión, cuando hay conflicto y damos lugar a ello y lo seguimos alimentando como si fuera un fuego, Así. no avanzas, no llegas a ningún punto.
y eres también. Y es algo tan sencillo, tan chiquito que nos enseñó muchas cosas y al final, bueno, pues sí hubo un resultado diferente. Un resultado bonito, ¿no? Y bueno, el paso número 4, que fue el que nosotros acabamos de mencionar, seleccionamos, perdón, una solución. ¿Qué fue lo que Naya nos dijo? ¿Qué fue lo que nos dijo Naya? O sea, la parte de papá, la parte de mamá y la parte de ella, ¿no? Entonces lo llevamos a cabo, dijimos en una toma quedó bonito, o sea, para hacer una tarea escolar, por supuesto, dijimos, ok, lo solucionamos hasta aquí. Y el paso número 5, hermanos, pusimos en práctica lo que habíamos aprendido. Lo llevamos a cabo, o sea, fue práctico. Solucionamos las cosas, pero después de haberlas hablado. Resolvimos el problema, por así decirlo, después de haber hecho tantas cosas y surgió un buen resultado, un resultado muy bonito. Hace algunos años, en Jalapa, tenemos un amigo muy querido y nos enseñó. Yo estaba trabajando en la organización primaria y yo quería hacer la fiesta del Día del Niño, pues ya saben, ¿no? Muy grande, con inflables, albercas y muchas chucherías, piñatas y todo esto. Y él me dijo, ok, está bien. Era el obispo. Era nuestro obispo. Era nuestro obispo. Y nos dijo, ok, está bien. Pero aparte de todo esto que usted quiere hacer, hermana, hay algo muy importante que tengo que decirle. Es que los niños no se van a acordar de lo que comieron, no se van a acordar del regalo que les dieron, los niños no se van a acordar en algunos años de que hubo inflables, albercas, payasos y demás cosas, ¿no? Se van a acordar de la experiencia, del sentimiento que tuvieron en ese momento, ¿no? En ese día que fue especialmente planeado para ellos. Cree en eso, en los niños. Creen experiencias, creen cosas bonitas para ellos, recuerdos que los hagan recordar el día de mañana a sus presidentas de la primaria, a sus maestros y digan, ay, quiero regresar, ¿no? Quiero volver a verla. Sí. Cuando haya un momento de flaqueza o de que a lo mejor se alejan un poquito de la iglesia, que esos recuerdos vengan a su mente. No van a recordar lo que comieron ese día tal vez, pero van a recordar lo que sintieron. Sí. Y me quedé mucho, bueno, nos quedamos, se lo platicé a mi esposo después. Fue una bonita lección que nos dio. Una bonita lección que nos dio nuestro querido obispo. Y hemos tratado de hacer eso, darles experiencias a nuestras hijas, crear experiencias entre nosotros como pareja también. Tenemos mucha confianza, mucha comunicación. Tratamos de esforzarnos poco a poco, hermanos, para que nuestro matrimonio salga adelante. Hemos tenido muchas pruebas difíciles. Ya nos ha tocado, hemos tenido que llorar juntos, nos hemos tenido que arrodillar, pedirle al Padre que nos ayude porque solos no hemos podido. Y hemos sentido su amor, ni podremos, ¿no? Solos a futuro. Entonces hemos sentido su amor, hemos sentido que Él está ahí para nosotros y sobre todo nos hemos dado cuenta que la iglesia sí brinda esas enseñanzas, esas oportunidades. He escuchado muchas ocasiones que dice, es que nadie te enseña a ser padres, nadie te enseña a ser un buen esposo o una buena esposa, pero eso no es verdad. O sea, aquí están los manuales, ¿no? Tenemos a la mano esas herramientas para poder ser buenos padres, ser buenos ejemplos, buenos hermanos, miembros de la iglesia y sobre todo ser familias fuertes, que es lo que el Padre quiere de nosotros, ¿no? Sí, esto que menciona mi esposa es clave. Yo creo que, y lo hemos platicado ella y yo, o sea, por más situaciones diferentes que pasemos, son cosas que hemos escuchado y aprendido desde que vamos a la capilla, desde la edad que hayamos iniciado en asistir a la capilla, o para aquellos incluso que no son miembros de la iglesia. La realidad es que eso que llamamos oposición o adversidad es real, es palpable, y lo ves en tus discusiones, lo ves en tus diferencias en opiniones con tu esposa o con tus hijos o en el trabajo. Entonces, al ser tan palpable y tan real, vale la pena decir, ¿quién lucha a mi lado? ¿No? ¿Quién es el que se suma a esa lucha de que esto se logre, de que esto se fortalezca? Entonces, ha llegado al punto en que yo he volteado a ver a mi esposa, he volteado a ver a mis hijas y digo, pues es por ellas, ¿no? Y no estoy solo, o sea, Dios me ama y Dios cree en mí y que me da la oportunidad de tener a mi familia, que le da la oportunidad a cada uno de ustedes de contar con alguien, y entonces es donde uno tiene que reconocer que vale la pena luchar,
¿sí? No podemos permitirnos que una discusión sea el parteaguas para una disolución de una familia. No podemos permitirnos eso. ¿Por qué? Porque somos capaces, somos valientes y somos miembros de la iglesia, somos diferentes. Entonces, tal y como lo menciona ella, reconozco que el Padre Celestial nos ama, que Él vive, Él nos necesita muchísimo, así como nosotros lo necesitamos a Él, pero también he confirmado que las familias pueden ser felices con el Evangelio y sobre todo que esta iglesia es la iglesia verdadera y que es posible. Solamente es necesario reconocer nuestra naturaleza como hijos de Dios, que los que están al lado de nosotros tienen exactamente el mismo potencial, aun cuando seamos diferentes, y que el amor nos permite el poder luchar juntos, ¿no? Y esto 6 se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Al igual que mi esposo, hermanos, yo sé que el Padre Celestial nos ama infinitamente, que no nos deja solos en ningún momento de nuestros días y que está ahí para nosotros. Solamente nosotros debemos buscarle. Sé sin ninguna duda también que la iglesia nos prepara, como a lo mejor no nos va a preparar el mundo. Prepara a nuestros hijos al enseñarles con maestras dedicadas y amorosas en la primaria, que a los jóvenes los instruyen en las organizaciones correspondientes a su edad, y a los adultos solteros también, ¿no? Los prepara para que puedan formar familias en algún futuro. Por supuesto que nos invitan a que hagamos lo que mejor podamos hacer, lo que mejor nos salga de nuestros corazones, y que eso sea lo que demos a los demás. Yo sé que tenemos un profeta en este tiempo que se preocupa por nosotros, que nos ama, que nos instruye constantemente, que está más cerca de nosotros. Yo lo siento así, con esos mensajes que da de repente en redes sociales, lo siento más cerquita, como más real, ¿no? Que en otras ocasiones. Y yo sé que el Padre nos está instruyendo a través de él, ¿no? Manuales existen, por supuesto, son inspirados, han sido escritos para nosotros, para las familias que estamos luchando día con día para salir adelante. Y sé que el adversario está ahí, sé que Satanás es fiel seguidor de cada una de nuestras familias, pero con la única finalidad de hacernos daño, de disolvernos, de hacernos discutir, pelear. Sé que las familias sí pueden ser eternas a medida que nosotros nos esforcemos porque esto sea posible. Claro. Agradecemos este tiempo, este espacio de poder compartir juntos. Amo a mi esposo con todo mi corazón, adoro a mis hijas con todo mi corazón y son mi vida, y quiero tenerlos más allá de este tiempo y me estoy esforzando por eso. Mi esposo sé que también se está esforzando por eso. No es fácil porque pues hay oposición cada día, pero no estamos solos, el Padre nos ama muchísimo. Sí, nos cuida. Nos cuida todo el tiempo, sí. Y nos instruye también. Hablemosle, oremos, y Él nos va a escuchar, nos va a hablar, nos va a responder, a leer las Escrituras. Acérquense a sus líderes, a su obispo, platiquen con él acerca de temas que les preocupen en sus familias, y Él les va a instruir porque está inspirado, está llamado por el Señor. Sé que la autoridad del sacerdocio es real, es verdadera, y nosotros debemos allegarnos a ellos, debemos respetarlos, debemos guiarles también en algunas cosas, pero debemos permitir que ellos nos guíen. Gracias por las amistades tan bonitas que hemos encontrado en este tiempo de adversidad. Gracias por los hermanos que se han vuelto familia en este tiempo, y gracias por la familia que está ahí siempre para nosotros. Les amamos y les agradecemos muchísimo. Sé que todo esto es verdad porque lo sentimos en nuestros corazones, porque está ahí latente en nuestras vidas, y se los compartimos con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.